bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejo Marino y en el día de hoy les quiero presentar los mejores ejercicios para entrenar con anillas. Tanto si nunca entrenaron con ellas, como así también en caso de que ya tengan experiencia previa. Quédense hasta el final del video porque voy a estar proponiendo variantes tanto de una intensidad fácil, una intensidad moderada y por supuesto una intensidad avanzada para aquellas personas que ya tengan mucho tiempo entrenando. Espero que disfruten los ejercicios. Comencemos con el primero. Uno de los primeros ejercicios que deberían dominar en el mundo de las anillas es el soporte. Tenemos el soporte en flexión, el soporte en fondos de tríceps y el soporte en fondos tradicionales. Es un ejercicio, un patrón de movimiento de empuje, pero debido a la inestabilidad de las anillas van a encontrar que este ejercicio, que parece muy sencillo, es mucho más difícil de lo que parece porque tenemos que controlar esa inestabilidad. Con soporte en flexión de brazos me refiero a este ejercicio. Nos posicionamos como si fuéramos a realizar una flexión de brazos tradicional y empezamos con esta posición. Cuando en un principio va a pasar esto, es normal, es por la inestabilidad. Una vez que logremos estabilizarnos, que eso va a ser con el tiempo, el siguiente paso va a ser realizar el giro de muñecas para poder realizar el bloqueo de codos. Por supuesto, siempre, como ya expliqué en mi otro video de técnicas sobre flexión de brazos, es importante que protraigamos las escápulas y tensemos toda la zona del core. Además, debemos hacer una retroversión pélvica. Esto sería una anteversión, esto sería la retroversión pélvica. Y por supuesto, tensar todos los músculos del cuerpo, incluso los pies. Ejercer presión con el dedo gordo de nuestros pies. En caso de que entrenen descalzos, aún así, aunque entrenen con calzado, tienen que imaginarse eso. De esa forma podemos generar tensión con todo el cuerpo. Ahora bien, para aquellas personas un poco más avanzadas, que este ejercicio les pueda resultar muy fácil, la siguiente progresión, una vez que logremos dominar fácilmente el soporte, va a ser el soporte dinámico. Además, este soporte dinámico va a tener una transferencia increíble a la hora de hacer el soporte en fondos tradicionales. Ya después les voy a explicar. Con soporte dinámico me refiero a este ejercicio. Nos posicionamos igual que antes en soporte de flexión de brazos. Hacemos el giro de muñecas con bloqueo, protección escapular, toda la zona del core bajo tensión. Y lo que hacemos es este pequeño juego. Es decir, ya dominamos la inestabilidad y ahora nosotros buscamos esa inestabilidad. Por supuesto, mientras más afuera sea el soporte dinámico, muchísimo más difícil va a ser. En un principio tengan cuidado porque un mal movimiento puede generar una mala caída y de ahí surgen las lesiones. Pero en un principio, pequeños aleteos, podríamos decirle, con brazos bloqueados, nos va a permitir dominar aún más el soporte y va a tener una muy buena transferencia, como les decía antes, al soporte en fondos tradicionales, que ya se los voy a mostrar en los siguientes ejercicios. Otro ejercicio muy bueno que a mí me resulta espectacular, sobre todo para calentar cuando lo hacemos en suelo, son las flexiones escapulares. Para aquellos que nunca lo hayan hecho, recomiendo primero hacerlo en suelo. Me refiero a este ejercicio donde nos ponemos en posición de de flexión de brazos y lo único que hacemos es movilizar la escápula, es decir, activar la zona escapular, pero también se puede realizar en anillas. Por supuesto, como siempre, la complejidad, la intensidad va a ser más alta. En caso de que ya lo dominen en suelo, incluso a una mano, lo podemos pasar a realizar en las anillas. Si lo hacen con bloqueo de codo va a ser un poco más incómodo. Recomiendo en todo caso tener un agarre neutro en este caso. Y simplemente lo que hacemos es el mismo movimiento. Tenemos que hacerlo de forma mucho más controlada porque, como pueden ver, cuando estoy retrayendo la escápula se me mueven las anillas y luego cuando protraigo. Tiene que ser un movimiento muy controlado. Es un movimiento con un rango de movimiento muy corto. No hay que hacer mucho más que este movimiento con la escápula. Pero por supuesto, y como siempre, cuando luego lo vuelvan a realizar en el suelo van a ver cómo mejoraron. Y a su vez es excelente para activar toda esta zona y luego realizar ejercicios más avanzados como las flexiones de brazos o los fondos. En caso de que sean principiantes, una vez que ya hayan dominado el soporte e incluso el soporte dinámico en flexión de brazos junto con las flexiones escapulares, un siguiente ejercicio sería justamente las flexiones de brazos, o también podemos hacer las excéntricas, ya lo voy a explicar. En el caso de las anillas, la técnica es completamente distinta a las flexiones de brazos en suelo o a las flexiones de brazos en mini paralelas. ¿Qué va a suceder aquí? Vamos a estar rotando constantemente la muñeca a medida que hacemos el ejercicio. Y esa es la magia de las anillas, que justamente podemos ir rotando nuestras articulaciones y va a ser muchísimo más cómodo y menos lesivo. Voy a mostrar el ejercicio junto con la técnica. Siempre, pero siempre hay que comenzar con bloqueo de codos y las manos apuntando hacia adelante. Protracción escapular, no es necesario, yo siempre lo recomiendo acentuarla.
retroversión pélvica y giramos las manos y recién ahí descendemos. ¿Hasta dónde hay que descender? Lo máximo que puedan. Y volvemos a subir y hacemos el giro. Con respecto a lo que decía recién, descender lo máximo que puedan, por supuesto va a depender de la movilidad que tengan, de la extensión de hombros que ustedes tengan. Yo siempre recomiendo aprovechar todo el rango de movimiento para sacar el máximo beneficio del ejercicio. Van a notar que la diferencia es muy grande en comparación con hacerlas en el suelo o con hacerlas en mini paralelas. Por eso, como siempre, recomiendo ir de a poco. Incluso si no pueden hacer ninguna repetición de flexión de brazos en anillas, simplemente hacen las negativas, las excéntricas. Nos posicionamos, descendemos de forma controlada, los codos cerca del cuerpo, y una vez que llegamos hasta el fondo, apoyamos las rodillas, nos ayudamos y volvemos a subir. Eso sería una repetición. Ahora bien, por supuesto existen un montón de variantes. En la flexión tradicional, los codos tienen que ir pegados al cuerpo. Por supuesto, luego tienen las flexiones búlgaras, luego tienen las flexiones supinas. Hay un montón de variantes, ya se las voy a ir mostrando a lo largo del video. Ahora bien, una vez que dominen las flexiones de brazos y alguna de las variantes que les propuse anteriormente, vamos a ir continuando y trabajando con nuevos ejercicios donde involucremos el empuje, es decir, patrón de movimiento de empuje, ya sean flexiones y fondos. Vamos a buscar un punto intermedio entre las flexiones y los fondos. Va a ser los fondos de tríceps. No recomendaría, en caso que sean principiantes, que vayan directamente a realizar fondos porque va a ser muy difícil. No van a poder en un principio siquiera estabilizarse, porque se los aseguro, por más que puedan hacer, por ejemplo, 10 fondos en paralelas, cuando quieran hacer un fondo tradicional, me refiero a los fondos tradicionales, no van a poder realizar ni una sola repetición. En ese caso, el punto intermedio serían los fondos de tríceps. Se lo suele hacer generalmente en un banco o en una silla. Acá se los propongo hacer en las anillas. Como lo comentaba antes, pueden empezar solo con el soporte. Ya esto van a ver que es bastante difícil. Luego incluso pueden agregar el soporte dinámico, es decir, mover los brazos hacia los costados para aumentar la complejidad. Y por último podemos hacer justamente fondos de tríceps. Ahora bien, hay un detalle importante que me gustaría compartir con ustedes. Y es que hay algunas personas que van a sentir mayor activación muscular en los pectorales y otras personas en los tríceps. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay dos formas de hacer el ejercicio. Podemos hacerlo con los brazos completamente paralelos entre sí, sin modificar el agarre, solo cuando hacemos el bloqueo, o podemos hacer el descenso e ir girando. Miren las dos técnicas. Voy a comenzar con la técnica que influye más en los pectorales. Lo van a poder notar ustedes mismos. Comenzamos con el bloqueo y giro de muñecas, descendemos en neutro y a medida que vamos descendiendo cada vez más recomiendo un agarre prono. Y cuando vuelven a subir, vuelven al agarre neutro hasta que quedan con el agarre o la rotación de brazos. Ahora bien, pruébenlo ustedes mismos, van a sentir mucha activación en pectorales y hombros, pero si quieren enfatizar un poco más en los tríceps, recomiendo no rotar y que permanezca siempre fijo para darle más trabajo a esta zona. Sin giro sería de esta manera. El bloqueo siempre lo recomiendo, aunque si quieren pueden comenzar directamente de esta forma. Y descendemos y subimos. Sin girar en ningún momento las muñecas. Como les decía, pruébenlo ustedes mismos, van a notar una pequeña diferencia. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Depende de sus objetivos. Si quieren trabajar más esta zona, háganlo con el giro completo a lo largo del recorrido. Y si quieren enfatizar en tríceps, traten de no rotar las muñecas a medida que van haciendo el ejercicio. Seguimos progresando en los ejercicios, en las intensidades, en las progresiones para entrenar con anillas. Una vez que ya hayamos dominado el soporte en flexión, el soporte en fondo de tríceps, incluso aunque podamos hacer algunas repeticiones de flexiones y de fondo de tríceps, recién ahí recomendaría introducirnos en lo que son los fondos. ¿Por qué? Porque soy partidario de aplicar siempre la sobrecarga progresiva, es decir, progresar de forma gradual a lo largo del tiempo. Si no tienen la fuerza suficiente e intentan saltar arriba de las anillas y estabilizarse, hay una probabilidad de que se puedan lesionar, porque les aseguro es muy difícil, incluso aunque puedan realizar algunas repeticiones de fondos tradicionales en paralelas, es probable que no puedan realizar ni siquiera una sola repetición en fondos. Entonces, ¿qué recomiendo en un principio? Si quieren experimentar con el soporte en fondos tradicionales, recomiendo comenzar de forma asistida, es decir, con una silla detrás. ¿Y cómo sería eso? Simplemente nos subimos arriba de la silla
Y empezamos a jugar con el ejercicio para que nuestro cerebro pueda entender el patrón el patrón de movimiento de este ejercicio. Entonces simplemente hacemos el giro de muñecas, bloqueo como siempre, y empezamos a jugar. Podemos ir con uno con el otro. Van a ver que el simple hecho de hacer esto y de brindarse la menor asistencia posible con la pierna ya va a ser bastante complejo. Por supuesto, mientras menor asistencia se brinden con el pie de atrás, más difícil va a ser. Entonces de a poco se pueden ir introduciendo en este ejercicio. Una vez que ya se animen y puedan hacerlo, es hora de subirnos arriba. Lo que sí, al menos en un principio, nunca recomiendo saltar. Puede ser, como les decía, un poco peligroso, un mal movimiento en anillas y despídanse de los hombros, por eso tengan mucho cuidado. Hay que tenerles respeto, no miedo, pero sí respeto a las anillas. Ahora bien, el soporte en fondos es este ejercicio. Activa una cantidad inimaginable de músculos, no solo los pectorales, los tríceps, los hombros, sino cientos de músculos que juegan el papel de estabilizador para que no nos movamos. Es probable que en un principio apenas se suben, estén así, es normal, con el tiempo van a poder estabilizarse y cuando tengan la fuerza y el dominio suficiente van a poder hacer el soporte con giro de muñecas. Piernas, incluso las puntas de los pies hacia abajo si quieren activar todo el cuerpo. No es broma, van a notar cómo se activan, miren cómo estoy. Se activan una cantidad enorme de músculos justamente por la inestabilidad que nos proporcionan las anillas. Bien, para aquellas personas un poco más avanzadas, con más experiencia, como les decía al principio del video, voy a estar brindando tanto opciones para principiantes como para avanzados. Podemos seguir avanzando y sacarle provecho a este ejercicio. Una vez que puedan realizar series de 30, 40, 60 segundos en soporte sin ningún inconveniente, vamos a aumentar un poquito la dificultad. Vamos a hacer, al igual que hicimos en un principio con el soporte en flexión, soporte en fondo dinámico. Vamos a hacer este pequeño juego. Si ya tienen experiencia, incluso les puede servir para sus calentamientos. Esa es una forma de aumentar un poco más la intensidad. Bien, y si queremos agregar todavía más dificultad, podemos hacerlo. Corremos la silla y lo que les propongo es el soporte en fondos en movimiento, también lo llamo dinámico. ¿A qué me refiero? En este caso sí van a tener que hacer un salto. Por favor, si son principiantes, no lo recomiendo en un principio, solo para atletas un poco más experimentados. Nos vamos hacia atrás y lo que hacemos es saltar y permanecer en posición de fondos, de soporte en fondo, en movimiento. Les aseguro que van a ganar una fuerza impresionante con este ejercicio. Incluso se puede hacer en posición de tag, o si quieren más complejidad, posición en L. Prueben esta variante y luego me cuentan en comentarios a ver qué les parece. Hasta ahí llegaría las diferentes variantes de lo que es el soporte en fondos. Una vez que se sientan cómodos con el soporte en fondos, incluso si ya han jugado con el soporte dinámico, ahora les recomiendo ya introducirse en lo que son los fondos tradicionales, pero en anillas. Les voy a mostrar la técnica. Recuerden, solo recomiendo los saltos que ya tienen cierta experiencia. Y comenzamos siempre con bloqueo de codos y rotación de muñecas. Recomiendo hasta las puntas de los pies activadas para generar mayor tensión, mayor energía. Rotamos las manos y descendemos. Brazos cerca del cuerpo, descendemos hasta donde ustedes puedan, hasta donde su movilidad se los permita. Y subimos de forma controlada. En un principio o luego de las primeras repeticiones les va a pasar esto. No van a llegar hasta ahí por la fatiga. La idea es que en cada repetición puedan lograr el giro de muñecas. Esto sería una repetición completa y con buena técnica, es decir, con un rango de movimiento completo. Les muestro una más, descienden hasta donde ustedes puedan, mirando hacia adelante o hacia abajo. Si tienen molestias en el cuello, no recomiendo mirar hacia adelante porque van a estar haciendo esto. Recomiendo en todo caso mirar hacia abajo o en diagonal. Ahora bien, sí, existen un montón de variantes en fondos, pero como siempre, sobrecarga progresiva. Comiencen con los fondos tradicionales y con el paso del tiempo pueden jugar con los fondos búlgaros, donde descendemos y los codos apuntan hacia afuera, o con los fondos supinos, donde durante todo el movimiento nuestras palmas de las manos apuntan hacia allá. Sigamos aprendiendo nuevos ejercicios de empuje. Ya les enseñé las flexiones y los fondos con sus diferentes variantes. Sigamos aprendiendo ejercicios de empuje. Ya hablamos un poco sobre las flexiones, ya hablamos sobre los fondos. Básicamente todas las variantes luego surgen de esos dos básicos, que son los básicos de la calistenia en cuanto a patrón de movimiento de empuje. Pero hay un ejercicio más en anillas que me gustaría hacer una mención especial y son las aperturas de pecho, los chest fly.
Es un ejercicio espectacular para enfocar todavía más, sí, aún más el trabajo de pectorales. Alejo, activamos las fibras inferiores, medias, superiores. Quédense tranquilos que con esta variante activamos absolutamente el pectoral por completo. ¿Cómo se realiza este ejercicio? Vamos a mostrarlo. La posición inicial es similar, digamos, idéntica al soporte en flexión de brazos. Podemos comenzar ahí, o podemos comenzar ahí como ustedes deseen. Nunca recomiendo chocar las manos o las anillas. Si chocan las manos se pueden lastimar, y si chocan las anillas se pueden ir rompiendo porque son justamente de madera. Entonces podemos comenzar desde esta posición o desde esta. Y descendemos, hacemos justamente una apertura. Y volvemos a subir. A mí me gusta enfatizar ese giro para activar aún más el pectoral. Ahora bien, tenemos que descender. Comenzamos ahí y a medida que descendemos, las palmas de las manos se enfrentan entre sí. Se puede hacer de dos maneras. La versión sencilla es flexionando los codos a medida que descendemos. Mientras más abierto, por supuesto va a ser más difícil. Y luego está la variante un poco más avanzada, profesional, que utilizan los gimnastas, que es con bloqueo de codos. Yo recomendaría hacer esta variante. Acá me quedó un poquito alto. La variante a la que estoy refiriéndome sería con los codos bloqueados. Tengan mucho cuidado con esta variante porque es extremadamente intensa, puede ser un poco lesiva para los tendones. Yo en el pasado, en mi experiencia personal, tuve algunos problemas con ese ejercicio, tengan muchísimo cuidado. Si lo que quieren es ganar fuerza e hipertrofia, recomiendo la variante con flexión en los codos. Esta última variante que les comentaba, con los brazos bloqueados, está más orientada hacia la ganancia de fuerza. Pero como les decía, tengan muchísimo cuidado en caso de querer implementarla. Y si lo hacen, recomiendo comenzar con las anillas un poco más abajo, más cerca del suelo, y las rodillas apoyadas en el suelo, al menos en un principio. Luego con el paso del tiempo van a poder practicar el ejercicio con todo el torso despegado del suelo.